Bienvenidos a Mentes que Construyen, un espacio donde conversamos con personas que están creando su camino, su negocio y su impacto en el mundo. Aquí hablamos de mentalidad, hábitos, decisiones y de todo aquello que nos permite crecer y construir una vida con propósito. Liz, pues muchas gracias por acompañarnos a nuestro primer episodio de Ami Bajío. ¿Cómo te sientes de ser la primera que va a inaugurar estos podcasts y que además va muy enfocado a un tema de mentalidad, un tema profesional, de hábitos, que creo que compartir mucho esta parte humana combinado con las prácticas profesionales van a ayudar a enriquecer toda nuestra comunidad? Sí. No, pues muchas gracias, Marlene, por la invitación. La verdad es que inaugurar este podcast y que estemos aquí y que era un proyecto que estábamos platicando cuando nos sentamos a ver las acciones que se iban a hacer con Ami Bajío. Es muy padre verlo ya materializado y ver que ya vamos a empezar, así que estoy muy emocionada y pues gracias por comenzar y por invitarme. Muy bien, déjenme les digo que además de que Liz tiene una franquicia de brokeraje hipotecario, es la vicepresidenta de Ami Bajío y está muy metida en todos los proyectos. Una de las primeras preguntas que tengo para ti es, ¿cómo decidiste? Porque antes de que incursionaras en esta parte de emprender tu propio negocio y comprar la franquicia y dedicarte a esto, estuviste trabajando años en Santander. ¿Qué fue lo que pasa? ¿Cuál es ese parteaguas que te hace tomar la decisión de dejar el banco y empezar a adentrarte con el emprendimiento de lleno? Cuando decidí salirme de Santander y emprender, la verdad es que fue en el momento en el que yo estaba trabajando en el área comercial de crédito hipotecario en San Luis Potosí. Me gustó mucho toda la parte de la atención al cliente, el servicio, pero había cosas que identificaba que no era con mi propósito que quería hacer más adelante. Quería buscar mi propio camino, un camino que fuera más alineado a mis valores, más alineado a la forma de pensar que tenía. Entonces, la verdad me sirvió mucho como aprendizaje, pero en ese momento decidí salirme y empezar a hacer lo mío ya con una franquicia de créditos, aparte de que quería regresar a Querétaro. Yo en ese momento vivía en San Luis Potosí y me gustó, aprendí, pero ya quería hacerlo en Querétaro porque estaba más cerca de mi familia, que está en Ciudad de México, y la verdad para el mercado inmobiliario creo que todavía es era muy buen momento y es muy buen momento para hacer este negocio. Bien dicen que cuando uno toma esta decisión, hay muchos consejos alrededor, ¿no? De que tienes que ahorrar ciertos meses para que no le batalles, porque finalmente es un objetivo de venta, ¿no? Aunque no sea una venta directa, colocar un crédito también es una venta, aunque lo vaya a necesitar el cliente que ya decidió comprar su casa. Eh, la realidad es que el fracaso nunca lo veo como tal, pero es la palabra tradicional para decir que algo no te salió bien, aunque puedas aprender de él. ¿Qué fue ese obstáculo grande que tuviste, ese fracaso, esa gran enseñanza que te redefinió en este caminar? Porque ¿cuánto llevas? ¿Cuánto llevas dedicándote a la industria del crédito hipotecario? Sí identifico 2 momentos como un fracaso que me redefinió. Uno fue en el momento de la transición. En el momento cuando yo salgo de Santander, fue meses antes de pandemia, cuando tomé la decisión de salirme del banco. Entonces, enfrentarme primero a eso, que fue el independizarme, y aunque sí tenía un ahorro, no tenía previsto el tema de pandemia. Entonces, me mudé a Querétaro, no conocía a nadie en el sector inmobiliario porque estaba en San Luis Potosí, y llegar aquí y empezar a hacerlo de cero y a tocar la puerta fue más difícil cuando Claro. empezó el tema de pandemia, porque la oficina la abrí en enero del 2020 y en marzo fue cuando ya nos dijeron: "Vámonos a casa todos". Entonces, fue como un reto muy importante el cómo me voy a acercar a las personas para empezar a abrir mercado y empezar a conocerlas y que conozcan mi trabajo. Y así fue cuando te conocí. En tu Instagram. Sí, recuerdo muy bien, que Liz, justo me buscaste por Instagram, y el recuerdo que yo tengo es que ella llegó a mi casa con unas galletas, un panqué para compartir, y se me hizo muy padre porque además como que esa no fue la primera cita, como que ya habíamos quedado, no habíamos podido concretar ese seguimiento, esa servicialidad, esa parte que te hace decir, bueno, a ver, vamos a dar la oportunidad, ¿no? Porque ¿cuántos brokers no hay? ¿Cuántos asesores inmobiliarios no existen? Pero se empieza a marcar la diferencia con esa actitud de verdaderamente me interesa estar en contacto contigo y traigo pues este gesto de servicialidad y amistad, ¿no? Porque yo hasta veía estas ganas
de crear una amistad, y me acuerdo cuando te fuiste, le dije: "Cas mira qué agradable chica", ¿no? Qué buena onda. Sí, nos quedamos todavía ahí platicando, echando el cafecito. Y esa es una parte, como dices, muy importante en el tema del fracaso, y hay también en el camino muchos aprendizajes. Y uno de esos aprendizajes que también considero me dejó muy marcado, marcó una pauta importante, es que identifiqué que muchas veces el tema de la toma de decisiones me cuesta mucho trabajo, o me costaba mucho trabajo hacerlo de manera inmediata. Y creo Okey. que eso es algo en lo que a veces nos enfrentamos en este camino de desarrollo y crecimiento personal, que el tomar la decisión y pasar a la acción cuesta trabajo y no es tan sencillo. Entonces, lo identifiqué y lo he identificado como reto, como aprendizaje y como fracaso, para también poder crecer sobre eso, y eso me ha ayudado a ser más confiada en mí misma, tomar mejores decisiones y confiar en eso que estoy tomando ahorita para aprender si es fracaso o no, pero para poder tener un crecimiento y avanzar. Entonces, eso me ha No, y bueno, además de que Liz es la que nos lleva, eh, todos los créditos hipotecarios que colocamos en Siba Home, es también esa resiliencia y esa paciencia, porque Liz justo llegó cuando nosotros todavía no teníamos oficinas, estábamos en el comedor de nuestra casa y tal vez nos tardamos algunos meses en poderte referir buenos clientes. Hubo una temporada donde te refería a pura gente o que no le alcanzaba, que no, o que era puro paisano, que no estaba listo, ¿no? Me acuerdo que me sí, dices, ya déjame de referir a los paisanos que no están listos. sí. Pero digamos, esa constancia y esa buena dinámica, pues hace que ahorita ya estemos, por ejemplo, colocando buenos créditos, pero es el estar ahí, ¿no? El Liz, dame esta capacitación a mi equipo, conéctate a las 8 con este cliente, que la persona pueda esa disposición, que a veces es lo que no se ve cuando un broker quiere hacer alianza con una inmobiliaria, ¿no? ¿Qué tanto vas a estar dispuesto a ser ágil, a resolver a cualquier hora? Ujú. A agilizar los trámites, a darte tu conocimiento, a compartir, a estar en constante capacitación y estar tú agregándote valor para que la inmobiliaria también pueda estarte volteando a ver, porque en cualquier chasquido, pues llega Sí. otra franquicia con buenas prácticas y con agilidad, y creo que eso es como parte del reto que ustedes tienen. Ahora, la siguiente pregunta que tengo es, ya adentrándonos a esta parte más cercana, en este espectro de la parte profesional, de cuando empezaste a emprender, cuéntanos aquella historia que nadie se sabe, que nadie conoce, que te ha dado pena compartir, eso, pero que te hizo aprender o que te dejó alguna enseñanza. Okey, una historia que nadie se sepa y que me haya dejado una gran enseñanza. En banco, cuando trabajé en el banco y muchas personas antes de que fuera del área comercial, yo estuve trabajando en Ciudad de México. En ese proyecto, cuando yo entré al área de procesos y de productos del Banco de Santander. Lo mismo, era hipotecario. Y cuando yo entré, la verdad es que no conocía nada de crédito hipotecario, nada es nada. O sea, yo pensaba que el crédito hipotecario era cuando dejabas tu casa en garantía y te daban liquidez y con eso. Y sí, sí, es uno de los productos, pero no es como tal todo el crédito. Ujú. Entonces, cuando entré yo estaba en ceros y empecé a aprender mucho del producto y ahí fue cuando me gustó mucho. Pero em, una parte muy importante fue cuando estuve en ese proyecto que fue el desarrollo de una plataforma que ahorita utilizamos como brokers, que es la plataforma en donde precalificamos a los clientes. Okey. Entonces, en el desarrollo de esa plataforma, fui construyendo todas las bases del crédito, sabiendo cómo se manejaban los perfiles de los clientes, sabiendo también identificando, perdón, cómo el banco los evalúa, qué factores toma, porque todo eso se tenía que meter al sistema como tal, que se desarrollaba justo aquí en Querétaro. Okey. En ese momento estábamos desarrollando la plataforma y me acuerdo que yo venía con mi jefe, que era el encargado del proyecto y que juntos lo estábamos llevando. Yo venía una vez por semana a Querétaro. Y entonces se volvió muy padre porque yo decía: "Es que me encanta Querétaro". Y yo en ese momento ni sabía que iba a vivir aquí, ni sabía que me iba a mudar ni nada. Venías a entrenamiento. Sí, venía nada más porque en el área del Banco de Santander hay un edificio específicamente aquí en Bernardo Quintana, en donde se lleva a cabo toda esta implementación de sistemas y de Okey. toda esa parte. Entonces, ahí es en donde se desarrolla. Y ese proyecto me enseñó mucho de lo que ahora sé o de lo que puedo aplicar con los clientes. Esta parte de cómo los evalúan, qué criterios toman, ¿no? Muchas veces tú mandas a un cliente y es importante entender todos los factores del por qué sale autorizado o sale rechazado.
Entonces, esa historia o el desarrollo de esa herramienta específicamente fue lo que me dio muchas herramientas para aplicar lo que ahorita hago. Y bueno, ya después se dio la oportunidad de venirme a vivir a Querétaro y eso me encantó, porque yo venía cada semana y lo veía y decía: "Es que esta ciudad me encanta y me encanta", y siempre de verdad me atrajo. Okey. Oye, y, en estos 6 años que llevas del negocio, de desarrollar gente, tal vez despedir a algunos, abrirle la puerta a otros, ¿qué creencias has derribado para estar hoy aquí? Sí identifico algunas creencias que derribé ahorita que lo comentas con la parte, uno en equipos de trabajo y 2 pero también esas creencias limitantes que a veces tenemos cuando estamos emprendiendo o cuando estamos empezando. En una parte de durante mi emprendimiento, como a la mitad de estos 6 años, me divorcié y algo en lo que yo empezaba a creer que necesitaba una parte de una seguridad o una estabilidad económica al lado, fue algo que fui construyendo y modificando, y el saber que no lo necesitaba. Me daba miedo cuando empecé, cuando me divorcié y di el primer paso, dije: "Bueno, ¿qué voy a hacer?". Porque no es lo mismo tener un ingreso fijo en casa, como tal, que empezar y tú hacerse responsable de todos los gastos que hay día a día y los meses corrientes, empezando por casa, renta, gastos, coche y todo. Y en ese momento dije: "Bueno, okey, las cosas ya están pasando, la decisión ya está tomada y más bien me tengo que enfocar en qué es lo que ahora tengo que hacer". A ver, quisiera preguntar, ahorita con lo que nos comentas, ¿tú crees que antes de tu divorcio estabas emprendiendo, pero como más con un juego de emprender, no tomándotelo tan en serio como cuando te divorciaste, porque sabías que o lo tenías que armar o ibas a tener que buscar un empleo, porque Ujú, esa parte económica segura ya no iba a estar? ujú. ¿Sí hubo un antes? O sea, ¿sí te lo tomaste más en serio cuando te divorciaste lo del el negocio? No es que me lo tomara más en serio, desde antes yo ya lo tenía muy estructurado y cómo quería llevarlo, pero sí sentía más Okey. responsabilidad en el tiempo, en que cada mes tengo que vender, en que cada mes tengo que convertir, y eso también me ayudaba a dar más seguimiento, puntualidad en todos los clientes y ver qué tenía que empujar. Cuando ya me divorcio y decido, bueno, pues esta parte de me mudé, fueron varios cambios en ese momento en mi vida, y lo único que pensaba es cómo voy a tener que hacer para lograr mis gastos fijos. Entonces, empecé de atrás para adelante. O sea, empecé a decir, a ver, ¿cuántos son mis gastos? Esto es lo que gasto, esto, mes con mes y sacar mi presupuesto. Ok, ¿cuánto tengo que firmar para llegar a esto al mes? Pues no sé, 3 millones. Okey. Entonces, yo Agarraste cada el ritmo. mes voy a firmar 3 millones, y para firmar 3 millones tengo que meter 2 o 3 o 5 expedientes para que me los autorice el banco e irlos. Y empecé a armar mi cadena, mi tubería, ¿no? Y cómo empecé a llevar esas operaciones, y yo decía: "Es que cada mes, ¿qué voy a firmar este mes?". Y eso me ayudó mucho con la estructura, uno financiera, y 2 con esta claridad de qué es lo que tenía que hacer. No era que me lo tomara más en serio, pero ya sentía más responsabilidad, De que porque o sale, sí, ¿no? o sale, y depende de mí, ¿no? Ya no es como de, oye, a lo mejor si un mes se atoró algo, puede alguien apoyarme. O sea, esta vez lo tengo que hacer yo y tiene que salir de mí, porque lo tengo que hacer y tengo que cubrir esos gastos, y no me quedo sin alguno de esas cosas. Por ejemplo, en el tema de la comunicación, yo me acuerdo que te invité por ahí a un club de oratoria para fortalecer la comunicación, porque en una temporada en la que yo estuve en Toastmasters, yo invité a todo mundo, ¿no? Y a la fecha sigo invitando a mucha gente. El tema de comunicación, por ejemplo, ¿cómo te ayudó a abrirte a ir abriéndote camino en tu negocio? Me acuerdo un buen cuando me comentaste de que ibas a Toastmaster, estábamos con Cas, creo que ese día salimos a cenar. Puede ser. Sí, ese día salimos a cenar y me comentabas: "No, es que voy a un club de Toastmaster y está buenísimo, y es todos los lunes de 7 a 9". Y yo decía: "Bueno, qué padre, o sea, qué bueno que te puedas dar ese tiempo de el aprendizaje y el seguir nutriendo el tema de la comunicación", que me parece que es muy importante, justo en el tema en el que estamos inmobiliario, porque nuestra conexión con el cliente es día a día y todos los momentos, o sea, es nuestro 24/7. Y la comunicación es clave para, uno, poder seguir avanzando en el negocio y para poderle dar la información al cliente que necesita, que es nuestro trabajo, el tema de servicio. Entonces, el tema de cuando encontré Toastmasters,
y pude entrar al club y conocer y ver cómo trabajaban y ver Claro. cómo practicaban la comunicación. Dije, eso es lo que yo necesito, porque muchas veces creemos que nuestra comunicación es muy clara. Nosotros lo percibimos así, pero no es lo mismo cuando ya estás en el trabajo, en el día a día, que a veces tienes que optimizar tiempos, que es algo que en Toastmaster te enseñan, a medir el tiempo, a ser eficiente con tus palabras, a hablar, a expresarte de la manera correcta. Y ahí es en donde dije, sí, o sea, entré a la primera sesión y dije, esto es lo que necesito. Y ahí me inscribí y ya llevo ahorita 1 año y medio, pero ha sido muchísimo el crecimiento y el aprendizaje que he tenido en el club. Súper. Y agregándole al tema de los hábitos, esos hábitos que Mm, has empezado a desarrollar, que una vez que los incluiste, dijiste: "Okey, ya no puedo mm. tener la versión de Liz de hace 5 años", ¿no? Este es un hábito que conozco ahora y que va a estar a partir de hoy en mi vida. ¿Cuáles son esos 2 o 3 hábitos que te han funcionado para desarrollarte? Creo que el primero ha sido la constancia. El tema de la constancia es muy importante en donde estamos. El trabajar de manera independiente es lo que nos hace el ser constantes todo el tiempo, mes con mes y semana con semana. La constancia y la disciplina. Una vez platicaba con una amiga y me decía, es que el tema de ser independientes o del freelanceo no es para todos, No. porque tú lo sabes, o sea, quizá no tenemos un horario como en la oficina, pero al contrario, a veces son más horas y son horas que tú tienes que administrar muy bien y tienes que trabajar, pero con una disciplina, ¿no? En cómo van a ser mis horarios y si lo dejas muy abierto, puede ser que eso te afecte pues en tu desarrollo, en tus resultados y toda esta parte. Entonces yo pondría la constancia, la disciplina y uno que no fue tan nuevo y que he seguido implementando ahora con la oficina, es mucho el tema del análisis. A veces, análisis, reflexión, porque muchas veces puedo tomar las decisiones, puedo hacer las cosas, puedo tener el aprendizaje, pero no me tomaba el tiempo para realmente reflexionarlo y aprender de eso. Okey, Okey, como que si no darle la vuelta rápido, y no más bien tomarme un tiempo, que es lo que he hecho últimamente, para reflexionar sobre esa decisión, sobre ese error, sobre eso que salió bien, y también hacerlo consciente para, uno aprender, y 2 que sea algo que sea un constante en mi vida, porque creo que de eso depende mucho el que sigas avanzando. súper. Me encanta, definitivamente. El hecho de los hábitos, el poder estar invirtiendo en nosotros, porque a veces estamos en el día a día y justamente estás buscando clientes y pensarías que no necesitas dejar un espacio para hábitos y dejar un espacio para nutrirte a ti. Y eso es súper importante porque en el momento en el que tú empiezas a nutrirte, también puedes empezar a generar nuevas alianzas, nuevos negocios, ¿no? Porque estás en un ámbito nuevo donde gente también le interesa eso. ¿Cuál fue la decisión que marcó tu carrera en estos 6 años? Identifico 2 momentos que marcaron mi carrera en estos años. El primero fue cuando decidí que quería estar en el área comercial, porque sabía que había aprendido mucho en esta área de procesos, pero muchas cosas internas que no habían sido aplicadas. Y que muchas veces el conocimiento de lo teórico, pues va acompañado de lo práctico. Entonces yo identificaba perfectamente que me hacía falta la práctica. Y por eso fue cuando decidí y quería cambiarme al área comercial. Okey, Entonces, en el mismo banco. Ese fue el primer momento. El segundo, el segundo fue hace poco. Yo empecé con una franquicia de brokers y estuve en ese contrato 5 años. Y el año pasado decidí cambiarme a otra oficina que ya en toda esta experiencia y en estos 5 años, sí noté que tenía mejores herramientas que ofrecerme. Igual, es una franquicia de brokers, pero es una marca más grande y es una marca que te ofrece, aparte de el apoyo con tus operaciones y con tus clientes y con el día a día, te dan mucho la parte del desarrollo. Tienes un coach que te va ayudando, tienes una persona de marketing que te da consejos. Entonces, su plataforma educativa, ¿no? su Tiene una plataforma buena. la plataforma está buenísima, tienen todo un programa de desarrollo para que cuando alguien se integre a tu equipo, lo capaciten ellos y ya no tengas que capacitarlo tú. Tienen también una parte de reclutamiento. Entonces, sí te ofrece herramientas muy completas que sí creo que marcó o está marcando un antes y un después en la oficina cuando nos cambiamos de franquicia. Muchas gracias, Liz. Adentrándonos en el tema de tu negocio del día a día, yo sé que
inmobiliarias o asesores independientes, somos el principal aliado de ustedes. ¿Cuál es el error más común que notas? Antes de hablar de nuestros clientes, hablar de las inmobiliarias, porque muchas veces el cliente que llega contigo llega a través de un asesor independiente o de una inmobiliaria. Llega contigo para que se le tramite un crédito, tal vez de haber hecho uno o 2 recorridos, Ujú. sin saber si el cliente tiene la capacidad para poder pedir ese crédito. ¿Tú cuál es el error que has visto que más se repite con las inmobiliarias? Para que, pues, nos podamos llevar esa enseñanza y ponerle mucho foco a eso. Sí, la verdad es que le das al punto clave. Aquí el tema de el prevenir y el trabajar de una manera previa con el cliente, con un broker, creo que debería de ser el primer paso de la inmobiliaria o del desarrollo. ¿Por qué? Porque al final todos estamos trabajando en este sector sobre tiempo. Y también el tiempo es muy importante, tanto el que le dedicamos a los clientes como en el que dedicamos toda la parte en la gestión administrativa. Si el primer error o el error más grande que yo identifico con estas alianzas y con los desarrollos y con las inmobiliarias es justo eso, que no hay un previo antes de poder comenzar un trabajo del cliente. Si bien ustedes hacen un perfilamiento en donde le preguntan lo básico que está buscando de casa, propiedades, características, pero también va mucho acompañado con el tema del crédito hipotecario. Si un cliente ya te está comentando que quiere comprar con crédito, es porque al final una parte del pago no lo trae en recursos propios. Exacto. Y entonces ahí es en donde es muy importante, antes de invertir más tiempo, poder tener un ajuste, porque no digo que no sea un cliente ahora. O sea, todos los clientes son potenciales y son clientes para mediano o largo plazo. Así es. Pero la diferencia sería, ¿qué puedo yo ahorita evaluar para mi cliente? Y así ayudarle también a que él pueda tomar una mejor decisión. Y sobre eso sería, si es un crédito hipotecario, que me ayuden a perfilarlo. ¿Cuáles son las características que debe de tener? ¿Qué crédito está buscando? Y poder utilizar esta mancuerna para saber si es viable el cliente y si es viable poder continuar. Porque otra cosa que yo he identificado es que muchos clientes, tú lo sabes, a veces se comprometen con alguna carta oferta o con algún desarrollo, con alguna inmobiliaria, pero realmente no saben todavía si califican para un crédito, ¿no? Y eso, pues, es uno, trabajo para ustedes, inmobiliarias, para los desarrollos, y sobre todo también es mucho a veces el tema de la frustración del cliente cuando un crédito no es autorizado y él ya se sentía con un paso avanzado. El regresar es más difícil que si empezara de cero a la primera, ay, qué padre, ya tienes tu crédito hipotecario, ay, qué padre, vamos a buscar la casa, ¿no? O sea, ya va desde otra energía también el cliente, a que se adelante un poco a la parte de apartar y ya se hizo ilusiones y ya está el sueño ahí y de repente llega la frustración cuando no se puede lograr. Que eso me lleva a la pregunta ahora de, no el error de la persona, sino la creencia común que tiene esta persona con la ilusión de comprar una casa, un terreno o un crédito de terreno para construcción. Imaginemos Ujú, que la inmobiliaria sí está perfilando al cliente antes de ok. llevarlo, ¿no? Pero aún así, ¿tú qué has identificado? Porque la persona cuando va a buscar algún proyecto para vivir, pensemos, trae ciertas expectativas. Sí. Y esas ciertas expectativas de precio, o de desembolso, o de precio en relación al pago de mensualidad, tal vez no hagan match con lo que puede comprobar de ingresos. Ujú. ¿Te ha pasado? ¿Es común que la gente esté aspirando a cierta cantidad económica cuando su capacidad es menor? Sí, sí me ha pasado y muchos clientes llegan con la idea a veces que quieren un crédito más amplio, pero cuando ya empiezan a ver los gastos que son corrientes, sí crean una conciencia, cuando ya tenemos la sesión el uno a uno, sí crean esta conciencia, perdón, y es también para ellos más digerible esta información. ¿Y qué pasa? Yo muchas veces les digo a los asesores o a los desarrollos, a veces no es esta información es muy delicada, el tema de los ingresos, el tema económico, muchos clientes no se abren tanto a dar esta información. Cuando tú le das la información al cliente previa a que a que cuando tú le das la información al cliente previa durante el recorrido, lo que puedes hacer, le puedes decir, no sé, por ejemplo, si algún cliente
Dice: "Quiero un crédito de 1,000,000 de pesos". Ah, okey, tú ya te adelantas y le dices: "Ah, bueno, qué padre". Sí, más o menos ahorita como están las tasas, el crédito por 1,000,000 de pesos tú estarías pagando 11,300 al mes, más o menos. Y Okey. dar esa información de, okey, y para el tema de los ingresos, te van a pedir que al menos compruebes el doble. Pero si tú tienes esa información un poco más clara, se la puedes hacer más clara al cliente. ¿Por qué? Porque lo mismo, entre más información nosotros le demos, para él va a ser más fácil tomar una decisión y también va a cortar el tiempo en el que hacemos nuestro trabajo, todos, ¿no? Yo recuerdo que cuando esta parte se me hizo más clara, yo empecé en mis videos de YouTube agregarle una parte de números. Me acuerdo que al principio lo hacía con un pizarrón, ahí me veías cargando el pizarrón en la casa y apuntaba, ¿no? A ver, esta casa cuesta 5,000,000. Si pedimos un crédito al banco, en el mejor de los casos nos prestan 90%. Yo sé que a veces el 95, pero bueno, 90%. Entonces tú vas a desembolsar el 10% de gastos de escritura y el 10% sobre el valor total de la casa. Es decir, tú tienes que tener listos y disponibles 1,500,000. Y la mensualidad más o menos te va a quedar de este rango. Por cada millón que el banco le pides, una mensualidad entre 10 y 12,000 pesos. Esto es una idea y siempre hago el énfasis, ¿no? Para poder saber exactamente qué mensualidad te va a quedar a ti, cuál es el desembolso tuyo, tenemos que hacer esta revisión de tu buró, de tus ingresos, de tu capacidad de endeudamiento, que creo que esa es la parte de finanzas personales que nos hace falta a nivel cultural, Sí. ¿no? Como país. Poder saber que la tarjeta de crédito que tengo me impacta, el crédito que estoy pagando de mi coche me impacta, me afecta el estilo de vida que yo tenga para poder pedir un crédito. Entonces, en esta parte de buscar que haya más conciencia a la hora de colocar nuestros créditos contigo, ¿qué es lo que la gente debería de saber antes de comprar una casa? ¿Qué es lo más importante que tiene que hacer alguien de compra una casa, un terreno, un departamento? Y ahorita le dabas mucha clave. Y esos videos sí recuerdo que los veía y son muy buenos y son muy educativos, porque le dan al cliente una idea completamente antes de buscar, antes de acercarse, ¿no? Y ese es el previo que ahorita platicábamos, ¿cómo le podemos dar esa información? Un cliente se tiene que preparar primero, antes de comprar una casa, con un presupuesto. Este presupuesto va a identificar también el cliente cuánto es lo que puede pagar. Y no solamente de una mensualidad en un crédito hipotecario, porque al comprar una casa tienes gastos corrientes. Esos gastos corrientes, bueno, pues es un pago de mantenimiento, tu pago de luz, tu pago de agua, el predial cuando se viene a final de año. Entonces, si el cliente identifica este presupuesto, uno va a saber qué va a estar también él pagando, ¿no? Y que pueda estarlo sosteniendo. Porque recordemos que aparte un crédito hipotecario lo contratas en su promedio es 15 años, de 15 a 20 años. Entonces, es una mensualidad que tiene que ser sostenida y que el cliente específicamente tiene que tener ese presupuesto ya ahí para dedicarlo a eso. Dos, en el tema del presupuesto para la compra es cuáles van a ser mis gastos iniciales. Ya sabes, gastos de escrituración, en el caso de crédito hipotecario, avalúo, comisión por apertura, muchas veces de los bancos. Y cuando a veces llega un cliente, no tiene la claridad de que ese presupuesto lo tiene que tener en la bolsa para el día de la escritura a pagarlo o previos días antes. Entonces, ese presupuesto que tenga definido también para los gastos iniciales del crédito o de la compra de la casa, le va a ser la clave para que lo pueda llevar a cabo. Por ejemplo, sabemos en una casa promedio de 3, 4 millones, ¿cuáles van a ser los gastos, o sea, el porcentaje? Porque una cosa es el enganche, o vienen incluidos en ese 10% de enganche. ¿En ese 10% de enganche ya viene el costo por apertura y demás, o no? O No. falta todo lo demás, ¿no? ¿Cuánto más es? Yo podría decirles, más o menos en promedio, estaríamos hablando de un 10% del enganche para la compra, más gastos de escrituración, un 11% ya incluyendo comisión por apertura y Ah, okey. costo de avalúo, O sea, entonces es un un 1 20. por ciento adicional, Exacto, ¿no? un uno Porque por ciento adicional, porque el 1% va sobre el monto del crédito y adicional es el costo de avalúo, que también entre ese 1% ya podría entrar. okey. En el tema de los créditos, hoy en día, ¿cuáles son los créditos que nosotros queremos pedir si queremos hacer una compra inmobiliaria? Los créditos se pueden el crédito que tú puedes pedir para una compra inmobiliaria es un crédito de adquisición para comprar una casa. Este crédito y este producto es muy bueno porque te dan tasas competentes y productos a largo plazo.
Otro segundo producto podría ser un crédito para terreno. Por ejemplo, en la zona en la que estamos, y mucho es en Cibatá, mucho también se vende con terreno propio del desarrollo, Ujú. pero hay bancos que te ofrecen un plazo más amplio, una tasa competitiva y estos créditos específicamente de terrenos los puedes utilizar, pero únicamente para terrenos de compra de casa, terrenos habitacionales. Terrenos habitacionales. Ujú, Sí, o sea, en algunos de nuestros proyectos, por ejemplo, tenemos créditos directamente con el desarrollo, pero sí creo que no compiten, porque una persona que compra un terreno en preventa es porque no quiere construir ahora, y una persona que requiere construir ahora, o que, pues sí, porque solamente vas a comprar un terreno de entrega inmediata si tu interés es hacerte tu proyecto a tu gusto en este momento. Y para eso, mm, pues sería el terreno más construcción. ujú. ¿Cuáles son los bancos que actualmente nos están dando esa oportunidad de terreno más construcción y qué implica? Porque eso creo que mucha gente no lo sabe y más clientes a nosotros, por ejemplo, nos llegan que quieren hacer su casa de un piso, que quieren personalizar el roof garden y a veces no cumplimos la expectativa del cliente con la casa de arquitectura que ya está realizada o la casa de desarrollador. Y por lo menos en Cibajo estamos impulsando cada vez más el poder desarrollar proyectos en casa y para eso muchas veces el cliente va a querer comprar su terreno y Ujú. poder pedir el crédito para la construcción. Cuéntanos de eso, Okey. Luis. Y como dices, cada vez más personas buscan un producto personalizado. Yo también me he dado cuenta que es uno de los productos que se ha desarrollado en los últimos años mucho más y ha venido creciendo esa colocación. El crédito de construcción y de terreno, en general, hay bancos que lo prestan, que es HSBC, Santander, Banorte, Scotiabank, Banregio, y la verdad, en general, las tasas son muy competitivas. Lo que tiene diferente en cada Ujú. banco son las ministraciones que te da cada uno. O sea, un banco te va a dividir un crédito de construcción en ministraciones, le llaman ellos. ¿Y cómo van a hacer esas ministraciones? Es que conforme tú vas avanzando en la obra, ellos te van liberando el recurso para que sigas construyendo. Y en cada avance de obra va a ir un perito evaluador del banco a ver que efectivamente el recurso se esté utilizando para la construcción, que tengan el avance de obra requerido para poder liberar el siguiente pago. Es un producto muy bueno porque aparte ese año te estás únicamente enfocando en el pago de intereses de las ministraciones que te van dando. Ok. Entonces, tu mensualidad empieza siendo más baja porque es sobre la primera ministración que te dan. Es decir, por ejemplo, algún banco te va a dividir el crédito total en 4 administraciones y la primera te va a dar el 25%. Entonces, tú vas a pagar una mensualidad sobre ese 25% únicamente. Ok. ¿Ok? A los siguientes 2 meses o cuando lleven el avance de obra te va a dar otro 25. Tu mensualidad va a incrementar, pero esto te permite que desde un inicio tengas una mensualidad más baja porque es entendible que si estás construyendo, probablemente vives en otro lugar y seguramente te está costando ese lugar también. Ok. Entonces, Por ejemplo, si yo tengo que el terreno cuesta 2 millones ujú, y mi proyecto de construcción va a ser de 5 millones. Es decir, en conjunto de todo, 7 millones más los gastos adicionales. Hagamos algún cálculo, ¿no? ¿Cuánto me va a prestar el banco sobre el terreno y la construcción? O sea, sobre el proyecto total. ¿Cuánto es lo común que me va a prestar? en promedio lo que te va a prestar es el 80%. O sea, ¿Por sí. qué no el 90? Común, o sea, yo sé que Sí, es algo que podría preguntar un cliente, ¿y por qué claro. no el 90 si yo voy a comprar una casa me puedo comprar el 90? Okey, porque en el tema de crédito de terreno más construcción, hay algo que es un poco más importante, que es el riesgo que representa para el banco. Claro, No es lo mismo comprar una casa que saben que ya ya vives existe. y que exacto, y que seguramente va a ser tu primer vivienda y que vas a vivir ahí y que la vas a habitar, o que si la rentas tendrás para pagar esa hipoteca, a un crédito de terreno en donde apenas estás construyendo. Y que si tienes algún problema, no sé, financiero, pues lo primero que vas a dejar de pagar es algo que no está ya habitable. Tu primera hipoteca no la vas a dejar de pagar, porque ahí Así es es, donde vives. Entonces, entiendo. representa más riesgo para el banco y al final para ellos también, son los porcentajes que ponen. Por ejemplo, si compras un terreno, lo máximo que te prestan es el 70%. Lo mismo, porque un terreno por lo regular es de inversión, no lo vas a ocupar para construir. Y lo mismo, si es una operación que o si tienes algún tema financiero, es muy probable que lo primero que dejes de pagar sea ese terreno. Okey, entonces, en el mejor de los casos es un Ujú. 80% sobre el proyecto total. Sobre el proyecto Okey, total. entonces, lo mínimo y puede ser menos, ¿no? Dependiendo como el historial que yo compruebe, me pueden prestar un 70, un 75. Entonces, tengo que tener contemplado esos gastos, igual lo del comisión por Sí, apertura y el avalúo. enganche, avalúo. Ujú. Okey.
Hoy en día, ¿qué es más común para ti en el día a día? ¿La colocación de las casas, departamentos, terrenos o terreno más construcción? En nuestro porcentaje más alto que representa en colocación de créditos ahorita es adquisición de vivienda. Compra de vivienda nueva, ya sea nueva o usada, ese es el porcentaje más alto, pero el segundo sí es el de tema de construcción, el ¿Sí? producto. Sí, te digo que cada vez he visto que más clientes buscan ese producto personalizado y buscan el hacer su casa. Aparte, el tema de construcción es algo, o el crédito de construcción tiene una ventaja que le hemos platicado últimamente con muchos clientes. Cuando tú compras una casa y pagas tus impuestos sobre el valor de la casa. ¿No? Tu ISR por adquisición lo vas a pagar, perdón, por el valor de la casa. Cuando tú haces un crédito de terreno más construcción, tú vas a pagar ese impuesto sobre el valor del terreno, que va a ser más bajo. Y aparte sí pagas gastos adicionales del crédito, pero ya esos gastos son pequeños. Entonces, por ejemplo, en un ejemplo muy sencillo, si de esa casa que me dices, de 7 millones del valor total, y vas y te compras una casa de 7 millones, pues tus gastos notariales van a estar entre 650, 700 mil Así pesos, es. ¿no? Y si compras el terreno y construyes una casa de 7 millones, el terreno vale 2, los impuestos que vas a pagar van a ser entre 200,000 Sobre pesos 2. sobre 2 y aparte el terreno, perdón, la escritura del crédito, pero esa escritura del crédito te va a costar a lo mejor unos 50,000 pesos. Entonces vas a pagar de impuestos doscientos Te cincuenta mil. conviene. Te conviene muchísimo, ¿no? Que vas de pagar 650, 700 a 250. Ahí es la gran diferencia. La gran diferencia y también yo siempre digo, ¿no? Depende en qué etapa estás, para cuándo estás buscando la casa, porque hay gente que no tiene opción y necesito ya mudarme y no tengo ese 20% o ese 20% solo lo tengo para el tema de gastos de escritura y complementar el crédito. Claro. ¿Qué crees tú que es lo que diferencia a un asesor hipotecario cualquiera a uno que hace la diferencia en el día a día? ¿Qué tendría que estar haciendo? Yo creo que un asesor hipotecario nos tenemos que centrar mucho que el objetivo es que el cliente se vaya con las mejores condiciones. Y esa parte de servicio que es la que nosotros le damos al cliente. Ponerle en la mesa las 5 o 6 opciones que tenga, o las mejores para él, ¿no? De acuerdo a lo que califique para el banco. Pero es muy importante para nosotros tener esa claridad con el cliente y ser muy transparentes con toda la información que estamos manejando. A veces olvidamos, y creo que eso nos pasa mucho como brokers, que son números, ¿no? Y es un cliente y es otro cliente, pero no tenemos que dejar esta parte individual y personalizada. O sea, ¿cuál es el producto que realmente le encaja mejor o le queda mejor al cliente? ¿No? Y muchas veces lo veo porque a veces yo digo, bueno, que este banco yo sé que es más lento, yo sé que sus procesos no son tan ágiles, yo sé que a lo mejor me van a pedir más cosas y tal vez para mí va a ser un proceso más complicado, pero yo sé que para el cliente va a ser la mejor opción. Entonces, muchas veces dejar eso de lado creo que compromete nuestro profesionalismo como brokers, Exacto. ¿no? El realmente el ofrecerle al cliente el producto que más le convenga, porque es un producto que él va a pagar 15 o 20 años y ser conscientes de que somos estamos influyendo en la decisión que él está tomando. Y el influir también tenemos en responsabilidad el sí recomendarle lo que le convenga más a él y no lo que yo ya sé porque es el producto más fácil o porque es el banco que me responde rápido o porque es el banco que me pide menos cosas o me hace más ágiles los Sí, que procesos. eso te vuelve ética. Exacto. ¿No? Liz, para ir cerrando, eh, me gustaría que nos dijeras qué es lo que hoy estás construyendo que te emociona. Puede ser en tu parte personal, de pareja, de proyectos. ¿Qué te emociona hoy que estás construyendo? En la parte de proyectos, ahorita que estamos en el tema de AMI, ese es un proyecto que me ilusiona mucho. O sea, cuando me invitaste a participar, que fue a finales de año, que me comentabas del proyecto de la asociación, me ilusionó mucho y te agradezco que me hayas invitado porque el pertenecer a una asociación y el también contribuir en lo que sepas, en los conocimientos que tengas, en el acto del servicio, en toda esta parte del compartir, nutrir, es algo que también te va a desarrollar y te va a desarrollar habilidades y también te va a nutrir esa parte interior que todos tenemos, que es la parte de generar comunidad, de tener personas con las que podamos compartir pláticas, ideas que nos lleven a un fin común. No sé, yo últimamente las pláticas que hemos tenido con los de la mesa, con Iván, con Cris, con Juan Carlos, digo, qué padre equipo
Y en diciembre no sabía que íbamos a estar trabajando. Y ahorita que lo veo, digo, está padrísimo, o sea, hemos encajado muy padre, tenemos ideas muy buenas, las juntas son de verdad muy nutritivas para todos y es un aprender constante. Entonces, ese proyecto ahorita me está emocionando mucho porque aparte lo vamos arrancando y creo que va muy bien. O sea, yo veo los 2 meses que hemos hecho y ha sido un reto para todos, Así es. especialmente para ti. Pero sí creo que es un proyecto que uno nos está retando, nos está impulsando y nos está motivando. Y bien dicen que la contribución abre puertas, porque tú no sabes que con la persona justo que estás contribuyendo, que te estás reuniendo a las 8 o 9 de la noche, va a ser tu próximo socio de alguna nueva idea de negocio, ¿no? Ujú, Que así también surgió en Toastmasters. Yo me acuerdo cuando estaba también en la mesa directiva y las metas que se tenían que alcanzar, y ya después tuve clientes. No fue mi principal objetivo, pero las cosas se van dando por añadidura. Última pregunta, hoy, ¿qué consejo le das a una persona que tiene ganas de crecer, pero todavía no sabe cómo hacerle? ¿qué consejo le daría a una persona que quiere crecer? Uno, el aprendizaje continuo. Creo que el tiempo que le inviertas a lo que aprendas, en lo que te quieras desarrollar, va a ser la diferencia para que tengas ese crecimiento constante. Y toda esa parte del aprendizaje. En lo que tú desees, en lo que muchas veces puede ser algo que no va relacionado con tu trabajo, pero algo que sea aprendizaje siempre te va a llenar de conocimiento y te va a nutrir para seguir avanzando. 2, creo que algo muy importante es abraza esta parte del proceso, el proceso del crecimiento y del avanzar. Muchas veces vemos la meta y queremos llegar ahí y queremos el fin, pero no disfrutamos lo que sucede de aquí a esa meta. Reconocer nuestros pequeños logros, porque a veces son súper chiquitos, pero no los vemos, no los reconocemos, y esa parte es esa energía que te va inyectando para seguir avanzando. ¿No? Los pequeños pasos que das, el avance, hoy ya pude hablar mejor, hoy ya pude expresarme, hoy pude presentar un discurso, hoy pude todo eso es algo muy importante que tienes que ir reconociendo para seguir creciendo y avanzando. Entonces, disfrutar el proceso y el aprendizaje creo que sería algo que les recomendaría. Muchísimas gracias, Liz, por ser nuestra primera invitada, por haber aceptado este gran reto de la vicepresidencia. Bueno, pues esto fue Mentes que Construyen, un espacio donde conversamos con personas que están creando su camino, su negocio y su impacto en el mundo. Aquí hablamos de mentalidad, hábitos, decisiones y de todo aquello que nos permite crecer y construir una vida con propósito. Nos vemos en el siguiente episodio.